Sí, vale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos por arrancar una de nuestras entrevistas del día de hoy, la entrevista número 2, en nuestro segundo día del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico que se lleva a cabo en la asociación de las diferentes asociaciones de periodistas de ciencia en Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, España y México. Y pues bueno, yo soy Quetzali Rosas, soy codirectora de Factual y una de las organizaciones convocantes, y estoy aquí para presentar esta entrevista donde van a conversar Jenny Erin Smith, es una periodista de ciencia independiente neoyorquina, quien estará conversando con Camilo Prieto de Colombia, médico cirujano, filósofo y ambientalista, sobre el tema del cambio climático y COVID. ¿Cuáles fueron los efectos de la pandemia en la emergencia climática y cómo debemos enfrentarla como periodistas? Entonces, muchísimas gracias a las personas que se van uniendo a nuestra transmisión. Los dejo con Jenny y con Camilo para que comience su conversación. Adelante, Jenny. Bueno, buenas tardes. Quería pues presentar, y para mí es la primera vez conociéndolo también, a Camilo Prieto, que es cirujano, director de ONG, Movimiento Ambientalista Colombiano, un blogger, un comunicador científico excelente con canal de YouTube. Yo creo que Camilo nos ha ofrecido como información más clara durante la pandemia COVID-19, a veces que el mismo gobierno colombiano a través de su canal. También activista. Y la historia de Camilo, o solo como leyendo lo que he leído de su blog, me recuerda de varios médicos colombianos en el pasado que han vuelto activistas, incluso Héctor Abad Gómez, para los que él conoce, que era el padre del año rural, cierto, para los médicos colombianos, y es un programa que existe en muchos países latinos, en que el médico recién formado tiene que salir al campo para tratar pacientes, y eso significa que uno tiene conocimiento directo de lo que vive la gente en zonas periferias del país, y eso es como una enfrentación, me imagino, directo con la pobreza, con muchos tipos de enfermedades, con el conflicto en el caso colombiano, y también con el cambio climático, me imagino, porque es en zonas periféricas donde se siente mucho los efectos de cambio climático. Pero yo estoy asumiendo cosas. Quiero saber de Camilo, eh, cómo, quiero que nos hable un poquito sobre su formación como médico y activista, y cómo es que tu experiencia como médico ha afectado, ha formado tu activismo, especialmente con respecto a cambio, al clima, y cuáles eran algunos de los momentos claves para ti en este viaje, en este proceso. Sí, ha sido un viaje. Creo que esa es la mejor descripción. Muchas gracias, Factual, Jenny, muchas gracias a ti, a toda la gente que está conectada en este momento. Estoy muy complacido de poder compartir este espacio con ustedes. Ahora que te escucho hablar, pues me desencadenas una cantidad de reflexiones. Quiero comentarles algunos aspectos. Lo primero es que algo que me ha llamado la atención durante mi proceso formativo, porque yo creo que uno siempre está en constante construcción, es que cuando precisamente realicé ese año rural del que tú hablas, yo lo hice en zona roja. Zona roja en Colombia quiere decir zona de alto conflictividad, violencia. En ese momento pues todavía no se habían desmovilizado las FARC, y era una zona de muchísima tensión, Tocaima, Cundinamarca, donde constantemente había enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares. Entonces, creo que eso es una de esas cosas fuertes que tiene que uno vivir en América Latina, bueno, en el mundo en general, pero particularmente en América Latina y en un país como el nuestro, en el que tú comprendes que ese juramento hipocrático que uno expresa el día de su grado
tienen que llevarlo a la realidad, porque cuando tú estás en un servicio de urgencias no puedes escoger si atiendes, no, mira, estos me caen bien, estos no, con estos me identifico, no me identifico con ninguno, entonces no atiendo a ninguno, no, sino tienes que poner de presente que lo más relevante dentro de la misión médica, pues evidentemente es el ser humano. Eso es lo primero. Después yo estuve 5 años trabajando en el hospital militar, donde hice mi especialidad en cirugía plástica reconstructiva. Imagínense esto, acaban de desmontar la zona de despeje del Caguán. Un día para otro, el presidente Pastrana se acaba la zona de despeje y volvió el conflicto con toda su intensidad y yo acabo de llegar al hospital. Entonces pasé del escenario de atender guerrilleros, paramilitares, campesinos, a llegar a atender soldados heridos en combate, o sea, el otro lado de la violencia. Y siempre me llamaba la atención de ver cómo nos matáramos entre nosotros mismos y cómo habíamos devaluado el concepto de lo que implicaba la vida en sí. Y años más adelante, en una sala de cirugía, precisamente un día operando, pensando en estas cosas y en otras, miré a mi alrededor y vi una cantidad de las canecas que normalmente tenemos en las clínicas, que seguramente ustedes las han visto. Muchas de ellas son rojas. Son rojas y quiere decir que son residuos biológicos peligrosos, o sea, no son basura. Material que tiene que terminar incinerado, ¿correcto? Entonces, estando en esa situación, un día en la cirugía tuve como esos momentos que podemos tener en la vida, ¿no? Como de una epifanía, y sentí culpa, te lo tengo que contar, sentí culpa porque dije, oiga, sí, se supone que los médicos protegemos la vida, pero la vida es un todo. La vida no somos solo seres humanos, sino el resto de criaturas, de seres vivientes. Y entonces pensando en esa otredad, creo que sería la palabra más apropiada, es que dije, ¿yo qué estoy haciendo por compensar mi huella? Y entonces empecé a meterme más en el cuento, empecé a estudiar, pero les tengo que decir que esa principal motivación, esos primeros pedalazos me los hizo dar la culpa de, hey, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces empecé a estudiar el tema y empecé a tratar de pensar el problema desde las soluciones, de no solamente el diagnóstico, porque los médicos nos formamos para eso, ¿no? Para hacer diagnósticos, pero también para formular tratamientos, y entonces en pensar las soluciones. Y así fui como a través de un grupo de amigos encontramos el activismo como una estrategia de aporte de trabajo con las comunidades. Y creo que la formación como médico que tengo yo y que tienen otros voluntarios de la Fundación nos ha permitido comprender que es inconcebible pensar en cuidar la vida y preservar el planeta sin tener en cuenta al ser humano. Solo puede tener dos perspectivas, ya con esto cierro la respuesta, del ser humano, y es un agente de cuidado, o sea, que su agencia esté para el cuidado, o lo veamos como un agente destructor. Entonces, sí creo que dentro de las potencias que tenemos los seres humanos de transformación de nuestro entorno, tenemos esa capacidad, sin duda, también de destruir. Pero asimismo contamos con las herramientas físicas, mentales y espirituales para poder cuidar. Y esa ha sido nuestra gran apuesta con la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano. Y radica en eso, en la fundamental comprensión de que el ser humano se ha enfocado mucho en transformar el mundo y en pensarlo. Y ahora de lo que se trata es de cuidarlo. Y obviamente eso se evolucionó a través del tiempo en un interés muy enfocado en el clima, si no me equivoco, que es un poco diferente de los médicos activos del pasado que básicamente se enfrentaban o se enfocaban en asuntos de derechos humanos, ¿cierto? Pero según lo que entiendo, tú tienes un concepto de esas dos cosas como relacionadas. ¿Cierto? Porque te voy a poner un ejemplo. Yo sé que esto lo vamos a hablar más adelante en la conversación, pero como para ir citándoles algunas ideas. Hay regiones del país que incluso alcanzan a llegar hasta Ecuador, una región particular que se llama el Chocó biogeográfico, que no es un departamento, es una región, es todo un complejo ecosistémico que coge desde Panamá, Colombia y llega hasta el Ecuador por todo el Pacífico. Esa es la zona del planeta donde más llueve. Entonces llega a esta región del país y ve personas altamente vulnerables a los fenómenos climáticos, sus niveles de pobreza, del bioestatal, y ve algo increíble. Dices, ¿cómo puede ser que en el lugar del planeta donde más llueve la gente no tenga acceso al agua? ¿Por qué? Porque tenemos ríos contaminados, tanto en Ecuador como en Panamá, Colombia, contaminados por la minería ilícita. Son ríos contaminados con mercurio, con metales pesados, entonces la gente ya no toma las aguas de los ríos, sino tiene que usar agua lluvias. Pero esos son unos sistemas muy precarios de captura de agua que termina poniendo en riesgo su vida. Entonces ahí tenemos un problema de salud ambiental, un problema de salud pública y una vulnerabilidad frente a los eventos climáticos
Y yo creo, sabes, que estamos en un momento de la historia de la humanidad en la cual es inseparable, inseparable. Por un lado, la crisis climática y por el otro lado, la salud pública. O sea, están en una colisión absoluta. Y si uno quiere manejar uno de acá, tiene que pensar en el otro inmediatamente. Es interesante que dices eso, porque como el título de esta charla es cómo afecta a uno al otro, ¿cierto? Pero como usted habla, me hace pensar que realmente se trata de fenómenos, dos fenómenos con raíces en común, ¿cierto? Como la pandemia COVID-19 es básicamente es un zoonosis, es una zoonosis, ¿cierto? Entonces, y, y a raíz de una zoonosis, pues puede ser muchos factores, pero un factor innegable es el manejo de una naturaleza o un bosque y que puede provocar el contacto entre seres humanos y animales para provocar esas zoonosis, pues mucho fenómeno, pero básicamente se habla de una población creciendo, buscando recursos, utilizando recursos en una manera más intensiva y llegando en contacto con esos patógenos, ¿cierto? Cuando hablamos del fenómeno de cambio climático, tenemos muchos de los mismos factores raíces en comunes, incluso como agricultura muy intensiva, por ejemplo, desforestación. Pues hay otros factores, de pronto aquí yo no estoy pensando, viajar, por ejemplo, viajar como es un factor muy clave en cómo tener una pandemia, porque pues para llegar a un lugar a otro, también viajar a raíz requiere combustible, requiere como combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay muchos factores a raíz de los dos fenómenos y no sé si ves la situación así, como unos dos fenómenos conectados al fondo. Podría decir que son dos manifestaciones Ajá. de un mismo fenómeno. Ok. Y podríamos pensar que ese fenómeno es un problema de relacionamiento del ser humano con el planeta. Ok. Un problema de relacionamiento del ser humano de la manera como usa a la naturaleza. Okay. Porque nos convencimos, esto viene desde el desarrollo de la modernidad y desde la llegada digamos, partimos desde la modernidad. Voy a ponerlo más o menos siglo XV, cuando a finales del siglo XV viene el descubrimiento de América, se desata este fenómeno de globalización y los seres humanos se arrojan a conquistar todos los confines del mundo y a ponerle nombres a todos los espacios. Tal vez la humanidad se convenció de que el planeta era simplemente para usar, era una cosa para usar y para transformar. En esa constante transformación se nos fue olvidando el sentido de cuidar. Y confundimos, mira estas dos palabras tan interesantes, confundimos la economía con la crematística. Estas son dos palabras que recuerdo de la retórica y en la ética de Aristóteles, en la ética de Nicómaco, ahí están estos conceptos. Cuando uno habla, también Jenofonte, pensador de esta época griega, nos habla de lo siguiente. Economía está el conjunto de todas las tareas del cuidado del hogar. Iconos, economía. Crematísticas son todas las estrategias de la producción de la riqueza, de la generación de la riqueza. Y se nos confundió con el desarrollo ya posterior de la economía, con la llegada de Adam Smith y todas las obras relacionadas posteriores a él, se nos confundió y entendimos que ese iconos del hogar no era el cuidado, sino era la generación de riqueza. Y pegado a esto se suscitó que llegara un pensamiento que parece que hubiera quedado vinculado a nuestra profundidad, y es la creencia en un crecimiento ilimitado, en la posibilidad de un crecimiento ilimitado. Eso parece una creencia casi religiosa, es una creencia casi religiosa. Si
Es impensable decirle, vamos a un economista convencional, decirle, mira, el crecimiento ilimitado es insostenible, es imposible. Necesitamos un modelo económico que sea regenerativo y que propenda por la equidad entre los seres humanos. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, cuando lo enfocas de esa manera, te vas a dar cuenta y dices, oye, sí, esto es un gran problema, pero hay una raíz, insisto, en la concepción es un problema de relacionamiento. Entonces, si yo tengo un relacionamiento inadecuado con la naturaleza, con el planeta, y resulta que necesito comida, necesito alimentar la humanidad, necesito alimentar a más de 7.000 millones de seres humanos, y lo pensamos de aquí a 2030, 2050, 9.000, 10.000 millones de seres humanos. Entonces yo puedo tener ese problema simplemente decir, necesito más comida. ¿Qué hago para necesitar más comida? Sembrar más. Entonces necesito deforestar más. O necesito más carne. Entonces yo necesito más carne de res, que necesito deforestar más. Porque además hacemos un uso muy ineficiente del suelo. Entonces fíjate cómo ese relacionamiento inadecuado con el suelo, con la energía. Por ejemplo, si tú lo ves de esta manera, el hambre, la obesidad son problemas energéticos, son problemas de relacionamiento con los alimentos, en los cuales se ha condenado a unos seres humanos a padecer hambre, que el hambre esencialmente es un problema energético de causas violentas, porque yo creo que el hambre es una expresión del espectro de la violencia. Y por otro lado tenemos la obesidad, que es un exceso de energía. Entonces tenemos un problema inadecuado de distribución de alimentos. O sea, ahorita podríamos duplicar, esto es un estudio muy interesante, que está publicado en varios portales científicos del PNAS, que nos ha dicho, oiga, si duplicáramos la producción de alimentos, no lograríamos erradicar el hambre, porque el asunto no es el Perdón, yo no escuché la última parte de lo que dices. Que si duplicamos la producción de alimentos, ¿qué? no resolveríamos el hambre, no se Ok. acabaría, porque no es un problema solo de cantidad, sino que tiene que ver con distribución. Por eso cuando hablamos de ese modelo regenerativo y redistributivo, generador de equidad, pensamos en la distribución. Porque ¿qué sacamos? Que si tenemos el doble de alimentos, pero si las personas que tienen hambre no les llega, o no tienen los medios para producirlos, pues el hambre será imposible de erradicar. De tal suerte que sí, insisto, es eso, son los diversos rostros de una misma esencia. ¿Qué es eso? En lo que recalco, y es el relacionamiento con el planeta. Pero entonces me hace pensar que realmente no hemos aprendido nada de COVID-19 en ese sentido, porque al principio, hace un año, por ejemplo, se veía mucho en la prensa ejemplares hubo un cliché como la naturaleza se está sanando, las emisiones había bajado mucho temporalmente, ¿cierto? Por un periodo de tiempo. Nosotros como experimentamos como un fenómeno de menos uso de estos recursos, pues por la primera vez en nuestras vidas para la mayoría de las personas viviendo ahora, porque no hemos experimentado, por ejemplo, una guerra mundial ni nada así. Entonces no hemos experimentado hasta el COVID ese sentimiento de restricción de gastos, de combustible, las interrupciones de la cadena de no tanto la comida, pero las materiales, productos de la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál era el enfoque? El enfoque de los gobiernos era recuperarnos, recuperar la economía lo más pronto posible. Entonces yo le pregunto a usted que perdimos una oportunidad de tener una conversación más profunda, más necesaria sobre nuestro uso en general de recursos, en enfocarnos tanto en la recuperación. Sí, realmente sí, porque tal vez alcanzamos a generar un espacio de ilusión, ¿no? Tal vez alcanzamos a generar un espacio de ilusión, pero fue una ilusión temporal, fue una ilusión errada, porque decíamos, no, es que vamos a salir mejores de la pandemia, ¿no? Y como vimos que la naturaleza, los animales tuvieron la oportunidad de poder como recobrar ciertos espacios en las calles, vimos algunas playas más limpias, hubo cierto reposo.
pero es como si hubieran sacado a un recreo muy cortico, sí, como hubieran dado un descanso muy breve, que en últimas, para dentro de la historia de la naturaleza, no es absolutamente nada, no es absolutamente nada significativo. Sí, Entonces, porque por cómo se puede expresar eso, fíjate el fenómeno tan impresionante que ocurrió particularmente en la Amazonia, hablar específicamente de lo que ocurre en la monitorización de Perú, Colombia, Brasil y Venezuela, bueno, Venezuela en la Orinoquia, y es que termina desapareciendo una masa muy importante de bosques precisamente en plena pandemia. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las autoridades ambientales, si bien se replegaron, atendiendo esas instrucciones de las cuarentenas, que desafortunadamente en últimas no terminaron aportándonos, digo yo, la temporalidad tan larga de las cuarentenas, no fueron un valor agregado, ¿no? Sino fueron más negativos. Parte de esos valores negativos radican en que la autoridad ambiental de todos los países se replegó. Y en sí, ahí sí se dispersó y llegó a las zonas la ilegalidad. Entonces llegaron los acaparadores de tierras, llegó la ganadería extensiva ilegal, llegaron los cultivos de uso ilícito, los maderables ilegales, y empezaron a apropiarse de muchas áreas que antes estaban protegidas. Lo otro, uno de respuestas de rebote. Por un lado vimos una reducción cerca de un 7%. El año pasado decíamos, oye, increíble, vamos a reducir gas de efecto invernadero. En el mundo están produciendo emisiones. ¿Y qué vemos después? Respuesta de rebote. Reactivar. Es como si hubiera estado, yo lo que pensaba es como si una partícula microscópica hubiera tenido la capacidad de confinarnos, pero que apenas sentíamos que teníamos la capacidad de generar cierto control sobre esa partícula, se hubiera desenfrenado y se hubieran desatado los locos años 20. Es como si hubiéramos estado algo así, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, entonces vienen estos, ¿no? Los locos años 20, y entonces todo el mundo literalmente se enloquece por el consumo, por un lado, y también por una exaltación de el amor propio, de enfocar todo hacia el yo, y es como, a veces siento esto, no quiero sonar injusto, es una percepción, es una intuición, es como si tal vez se hubiera desencadenado incluso un egoísmo más potente, porque mientras fueron las cuarentenas, había mucha solidaridad, muchos espacios de reflexión, uno veía las publicaciones en redes sociales, la gente compartía mucho pensamientos bastante profundos. Y es como si hubiera estado esa dupla, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estamos confinados, entonces ahí está Dr. Jekyll y después sale el señor Hyde desenfrenado a consumir, a transformar y simplemente a pensar en darle más potencia a esa palabra del autocuidado. O sea, el resto no me interesa el resto, no me interesa el resto del mundo, me interesa es no más. Y me interesa más el presente que el futuro. Y ahí viene otro asunto muy relevante que quiero dejarte en esta respuesta, y es la diferencia de dónde le ponemos el peso de nuestra vida a la temporalidad. Entonces, ¿qué es lo más importante? Obvio, el presente, el pasado ya no existe, el futuro tampoco existe, pero el futuro se construye con el presente. Entonces, lo que hemos hecho tal vez es darle mucho peso al presente, querer vivir en un eterno presente, porque como no sabemos la vida cuando se acaba, entonces vamos a un eterno presente y el futuro se vuelve completamente irrelevante. Y ese puede ser uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, porque darle tanto peso al presente y no al futuro implica también subvalorar las relaciones humanas. Entonces, entender que hay que amar a los seres humanos y usar las cosas, y no al revés, es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Y ese usar implica entender el planeta como cosa. Y ahí es. Pero entonces mira la solución que tenemos con respecto al COVID. Estamos hablando de algo que estos unos, las pandemias no son exactamente novedades, ¿cierto? Entonces, en los últimos 100 años hemos tenido como 10 ejemplos desde la SIDA, desde pues cosas, Ebola, SARS, el primer episodio de SARS, etcétera, etcétera. Obviamente se trata de un fenómeno más profundo que algo que se puede solucionar como tecnológicamente cada vez.
Pero en este caso sí logramos la solución en la forma de una vacuna o una solución por lo menos parcial, una solución poderosa, no completa, pero poderosa en la forma de vacunas. Sí. Pero no sé si eso nos da una ilusión de poder que realmente no tenemos, porque, por ejemplo, no hay vacuna para el cambio climático. Y se escucha mucho sobre los carros eléctricos, ¿cierto? Y eso sí sería excelente si podemos poner en producción y que se vuelven más baratos, más económicos y vuelven como el mainstream o algo así. Pero los carros eléctricos no son necesariamente la solución, va a requerir cambios más profundos en nuestra manera de ser, me imagino. Incluso pensar en cosas casi tabú, por ejemplo, limitar la población humana, pues a propósito, ¿cierto? Entonces, como pensar muy bien sobre el tamaño de las familias, otras cosas. Y solo quería preguntar si la solución que encontramos con la vacuna nos da una falsa confianza con respecto a estos problemas y sus raíces. Sí, no, ahí hay varias preguntas interesantes, más o menos, Ajá. voy a detectar 4, voy a intentar Ok, pues, abordarlas con precisión. ajá, Hablas de tecnología. ajá. La tecnología nos ayuda mucho, por supuesto, muchísimo. Por ejemplo, en la comprensión de los fenómenos climáticos, tanto de variabilidad climática como el cambio climático, cada vez tenemos modelamiento por computadores más preciso. La tecnología, sin duda, la necesitamos para la observación astronómica, para la comprensión de los fenómenos físicos, importantísimo. Pero hay que comprender a la tecnología como un medio, no como un fin en sí mismo, porque la tecnología no va a llegar a resolver las situaciones. Nos va a ayudar tal vez a agudizar la mirada para conocer realmente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está pasando. ¿Cómo podemos ser mejores? Eso es un enfoque. No creer que simplemente hay una palabra que me gusta mucho, la usó Barry Commoner en los 70s, es un pensador, se lo recomiendo cuando lo puedan leer. Hay un libro muy bonito que tiene él, se llama El Círculo que se cierra, es de los 70s, del año 71, es la primera edición, 1971. Y una de sus leyes de la ecología, él dice, todo está conectado, dice Barry Commoner. Y otra de las cosas que dice Barry Commoner es que hay un gran problema en el mundo y es la relevancia que cada vez más tiene el tecnoentusiasmo. Y ese tecnoentusiasmo es que llegó la tecnología para resolverlo todo. Y hay dificultades cuando tú quieres resolver un problema que además no conoces del todo, todas las variables que hay de control. Que ocurre con el clima y ocurre con los virus. Entonces imagínense, no podemos controlar completamente un virus, vamos a poder pretender controlar en demasía todo lo que implica los fenómenos climáticos. Eso no va a pasar, no va a pasar. Entonces hay tecnologías que se han pensado, por ejemplo, para enfriar el planeta. Entonces, por ejemplo, nos dicen, no, mira, ya tenemos diseñado una máquina para capturar carbono. Ok, resulta que esa máquina para capturar CO2 implica energía. Necesitas energía para mover la máquina. Y el número de máquinas que habría que tener no son suficientes y la energía que necesitarías para moverlas es una cosa desproporcionada. Entonces, por ahí, bueno, y sería uno de los gases de efecto invernadero. Pero no tenemos cómo capturar los otros gases. Por ejemplo, el óxido nitroso no debe tener una máquina para capturar el óxido nitroso ni otros gases de efecto invernadero. No se ha encontrado, y no es simplemente inventar la máquina, sino que los aspectos moleculares que desencadenarían tal captura no han sido descubiertos, no han sido diseñados. Entonces, quién sabe si en algún momento sean diseñados, pero vamos que las tecnologías de captura todas están muy lejos. Ahora, hay otro proyecto que dice, no, mira, disparemos a la atmósfera una película de aerosol que nos ayude a disminuir la radiación del sol. Nadie puede saber qué pasa con eso. Entonces, de pronto, por buscar una solución de esas, terminamos desencadenando un problema de dimensiones faraónicas. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, si bien, insisto, la tecnología ayuda, hay que tener un uso racional de la misma. ¿Qué ocurre con las vacunas? Mira tan interesante esto. Estas vacunas de esta enfermedad tienen dos características. Uno, que salieron rapidísimo, ¿sí? O sea, nunca habían salido vacunas tan rápido como en este caso. Y creo que hay varias reflexiones, ¿no? El dinero disponible, tecnologías nuevas también, ¿no? De plataformas de ARN, que es nuevo, nunca se había usado en seres humanos.
y una motivación global, una competencia geopolítica de, bueno, ¿quién saca esto primero? ¿No? Era un reto geopolítico, ¿no? Como la llegada a la Luna, pero todos los países al tiempo podían tener esa posibilidad. Pero fíjense que es una vacuna que es diferente a todas. ¿En qué sentido? No es una vacuna que prevenga la enfermedad. Es una vacuna que está enfocada en reducir mortalidad. Y es una vacuna a la cual el virus escapa. No quiere decir que sea inútil, porque reduce mortalidad. Y escapa porque el virus nos recuerda que lo que mejor sabe hacer un virus es mutar. Y entre más circula un virus, más muta. Entonces, mencionabas algo ahora que me pareció muy importante, Jenny, es lo siguiente. Quiero ponerles dos ejemplos. Vamos a suponer que tenemos un país, pensemos en Egipto, un país completamente relajado con las medidas de COVID. Tanzania lo puedo tener entonces con las medidas de COVID súper relajados, relajadísimos. Y resulta que tú vacunas a toda Europa y tienes Europa con refuerzos, con todo, pero en estos países no lo hacen. No están tan pendientes de este asunto como en otros. No quiero estigmatizarse. Puse ejemplos concretos, pues, porque es así, pero no sé, hay muchos otros también. Entonces, ¿qué ocurre? Que por más de que tú generes ese control en una zona, como el planeta está conectado a través de esos trayectos aéreos, perfectamente esa circulación del virus en un país puede permitir mutaciones. El virus todos los días muta, o sea, todos los días hay miles de mutaciones, miles. Lo que pasa es que no todas se vuelven de interés epidemiológico. No todas constituyen familias de variantes de interés epidemiológico. ¿Sí? Entonces, ahorita tenemos unas cuantas de variantes de interés epidemiológico, pero todo el tiempo, o sea, mientras tú y yo estamos acá conversando, el virus está mutando. Cada vez que se transmite, cuando él se copia, la mutación es inherente al virus, porque es como si quisiera, para explicarlo en estos términos, si yo quiero mandarte en este momento un texto copiando rápido la letra del himno nacional, qué sé yo, de Costa Rica. Lo rápido, entonces lo empiezo a copiar de internet y te lo mando, seguramente cometeré errores cuando haga esa copia. Lo mismo le pasa al virus, entonces hay unas de esas copias que se convierten en exitosas para el virus y otras copias que se vuelven malas para el virus, negativas para el virus. Y esas copias, esas mutaciones exitosas son las que terminan escapando a las vacunas y se dan con la circulación. Entonces, si bien no podemos perder de vista lo que implica la conquista de las vacunas, hay que dimensionar y aterrizar cómo incluso nos hizo reevaluar conceptos, Jenny, tan importante, como el de herd immunity, ¿no? de la inmunidad de rebaño. Entonces, esta inmunidad del rebaño ya no funciona para esta pandemia. No es ese el objetivo. Antes era el objetivo. O sea, si hubiéramos tenido esta conversación hace 6 meses, hubiéramos hablado, estuviéramos acá sentados hablando de la inmunidad del rebaño y cuando eso ya no sirve. Acá ya no. Acá ese concepto no es útil. Justamente porque esa conquista tecnológica que tenemos es parcial. Y también hay que decirlo, no con un modo catastrofista, sino muy real. El virus no se va a ir. El virus va a seguir mutando. La humanidad no puede erradicar una enfermedad, una nomás, la viruela, no más. ¿Por qué? Porque no logró escapar a las vacunas. Y no por simplemente nuestra audacia, sino por las habilidades moleculares del microorganismo generador de la viruela. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a las primeras dos. Pero estás preguntando también por el tema de los autos eléctricos. Bueno, antes de pasar eso, quiero hacer una precisión. Es muy frecuente, como lo mencionabas, y lo que vimos en este siglo, brotes epidémicos y pandémicos. ¿Sí? Por ejemplo, con ébola, Zika, hemos tenido unos brotes muy fuertes. SARS. Epidémicos, SARS también. El SIDA, sí, SIDA, VIH, que además es una zoonosis. Eso es, Sí, hemos tenido pandemia. Al principio del siglo, con la mal llamada gripe española, también es una pandemia. Ahora, con el tema de los autos eléctricos pasa lo siguiente. No podemos olvidar, insisto en eso que nos dijo Barry Commoner, que todo está conectado. No es que los autos eléctricos sean una solución en sí para el tema del clima. Yo creo que hay que dimensionarlo de la siguiente manera. ¿Cuál es el problema que nos ayudan a resolver los vehículos eléctricos? Principalmente, tiene que ver con la calidad del aire en las ciudades. ¿Por qué? Porque yo para alimentar el auto eléctrico, listo, las emisiones en locales el auto no las genera, pero cuando yo lo conecto y tengo que producir energía para el vehículo, depende del lugar del planeta donde yo esté conectado. Te voy a poner un ejemplo. Si yo estoy conectado en Bogotá, Colombia, con mi vehículo eléctrico, la matriz de generación en Colombia
es principalmente hidroeléctricas y energías renovables. Nosotros en un año más del 76% de la energía que generamos es renovable. Pero si yo ese mismo vehículo eléctrico lo conecto en Australia, donde la materia energética principalmente es de carbón, entonces estoy mejorando las emisiones en Sydney, en Melbourne, sí, sí, claro. Pero las emisiones globales van a seguir siendo las mismas porque ellos están generando su electricidad basados en carbón. Primer problema. Entonces, depende de dónde lo conecte uno, en qué país lo use. Segundo problema. Cuando yo genero este tipo de dispositivos, necesito minería. Sin duda, necesito minería. Obvio. Yo necesito litio para las baterías, por ejemplo. Y necesito una cantidad de minerales para poder construir los vehículos. Y claro, uno dice, bueno, sí, el vehículo se usa N veces. Sí, está muy bien, pero no hay que olvidar que eso también tiene un impacto. ¿Sí? No quiere decir, no, entonces no los usemos. No, usémoslos de manera prudente y sobre todo démosle mayor espacio a que crezca el transporte eléctrico masivo. Porque ahí lo conecto con lo último que me estabas mencionando y es en esas posibles soluciones. ¿Qué hacemos? Mira, algo que es fundamental, Jenny, a mí me encanta y se los recomiendo para que lo puedan revisar. Es un concepto que me parece incluso más potente que el mismo ambientalismo y es el minimalismo. Ajá. El minimalismo aquí apuesta. ¿Como elección personal o como sociedad? Como, ¿a qué nivel? ¿Qué? Toda una filosofía de vida. Y es decir, voy a dejar de tener, no necesito tantos objetos para ser feliz. Y voy a tener en mi vida lo que realmente me aporte, o sea, que tenga valor en mi vida. Entonces, es una manera muy interesante de vivir, que tiene que ver con la cantidad de, no sé, ropa que tengo, la cantidad de objetos que tengo. Es todo un estilo de vida. Es una ética personal. Es eso. ¿O qué? Porque... Lo que quiero decir es eso, porque cuando son decisiones de vida, es un código de ética, es un código de, ahí vuelvo al tema, la palabra, relacionamiento con el mundo. Y es una ética de la autocontención, o sea, de decir, me pongo límites, es una ética de la responsabilidad, del respeto, y es una ética de empezar a disfrutar esta palabra que te voy a decir. Esto no es un concepto mío, esto es más un concepto taoísta. Fascina, que es el concepto del vacío. Del vacío. ¿Cómo es el concepto taoísta del vacío? Entonces pensemos en un jarrón, ¿no? Bueno, pensemos en un vaso para tomar agua. Entonces yo tengo la materialidad que me da la forma del vaso, ¿verdad? Pero finalmente lo que hace que el vaso funcione no es la materialidad, es el vacío del vaso. Porque lo puedo sí. Bueno. Lo que hace es otra manera de ver la realidad. Entonces lo que hace este relacionamiento, este minimalismo, es decir, voy a reducir mi consumo y voy a tratar de encontrar la felicidad no a través de las cosas, no de compensar mis tristezas a través de las cosas y no compensar mis vacíos, sino entenderlos, disfrutarlos y ver cómo les puedo encontrar cierta utilidad, cierta aplicación y cómo me pueden incluso enriquecer. Como les digo, es interesante cuando uno empieza a mezclar estas formas de ver presentes el mundo, como si le ponemos ese nombre de minimalista, pero también lo conectamos con otras tradiciones mucho más antiguas que nos llevan a comprender que uno puede ser quedando esperando, sí, que llegue esa gran tecnología que nos resuelva el problema, o la otra es decir, mira, ok, sí, también puedo quedarme esperando a que los gobiernos me resuelvan el problema, que las grandes compañías me resuelvan el problema, o puedo empezar a ver oye, esto es mi problema, es mi problema, no es el problema de los demás, es un problema mío. Ahora, cuando me decías lo del tema de la población, acá también lo conecto. Eso es donde iba, porque, En parte del minimalismo, hay muchas personas que adoptan esta práctica de vida, son antinatalistas, entonces no tienen hijos. Antinatalista, ok. Los ambientalistas cuentan con muchas personas antinatalistas, ok. Sí, dices, no, yo no quiero tener hijos, o voy a adoptar hijos, pero no quiero procrear, quiero adoptar o quiero no tener hijos, esa es una posibilidad. También es una manera, pero no quiero centrarme en esto, no quiero decir que entonces ese sea el gran problema, porque fíjate que cuando miramos las tasas de natalidad, por ejemplo, ahorita tenemos desde hace 20 años una reducción global. Claro, tenemos países disparados, tenemos China disparado, tenemos India disparado. Sí, o sea, India es impresionante. India cada 10 años genera una población como la de Brasil, es una cosa impresionante.
Y seguramente en un par de años India va a ser el país más poblado del planeta, pero sin dudas, o sea, de aquí a 10 años, sin dudas, le va a ganar a China. Pero ¿qué ocurre? Que ese no es el único problema, sino es, insisto, es la cantidad de recursos que cada uno de nosotros demanda. Fíjate esto, si miramos los últimos 200 años, voy a decir 200 como por promediar la cifra, estas son cifras de una organización que se llama IEA, que es la Organización Mundial de la Energía, Internacional de la Energía, Agencia Internacional de la Energía. Miramos los últimos 200 años, la población del mundo ha crecido por 5, pero el consumo per cápita de energía se ha multiplicado por 50. Eso es impresionante. Entonces no hay una proporcionalidad y hay un libro que les quiero recomendar, que hablo mucho de esto, de Václav Smil, que es mi autor preferido en temas de energía y ambiente. Este libro, Grow, piensa en este problema. Dice, bueno, sí, ok, estamos creciendo, sí, hemos crecido. Bien, pero ¿cómo es que hemos crecido? Entonces uno ve unas asimetrías en esas trayectorias de crecimiento. La que ves un crecimiento de la población, pero cuando miras la proporción del consumo per cápita, es una cosa impresionante. Es esa divergencia. Entonces podría dar tal vez una frase para responder todas estas 4 preguntas, y es que creo que, uno, la solución hay que buscarla adentro y entender la potencia que tienen nuestras acciones y lo que pueden inspirar las acciones de cada uno de nosotros. Sin el lujo de esperar que todo el mundo tiene esa revelación personal o cómo estamos enfrentando la emergencia climática. Necesitamos ser forzados. Pues, yo creo que esa sensibilidad se desarrolla, ¿no? Esa sensibilidad yo creo que se va desarrollando. Entonces, si uno no está en un estado de alerta, es como, estado de alerta, estar atento a lo que ocurre alrededor. Sí, porque si yo me aíslo del mundo, pues lo que pasa a mi alrededor no me perturba. Pero si yo estoy atento a la perturbación, digo, oiga, algo está pasando. Entonces mi invitación sería a que despertemos esas sensibilidades. Tenemos 5 sentidos. Y seguramente más que ni conocemos, pues, pero 5 sentidos para entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y entre más abrimos esas puertas de la percepción, asimismo nuestra dimensión de la comprensión del mundo cambia, y ahí es donde se puede dar ese fenómeno que tú dices de sensibilidad. Sí, o sea, tiene que haber una disposición para que eso. Tengo una duda, como la COVID-19 para muchas personas, yo creo que ha concretado ideas de que se han escuchado hace mucho tiempo o leído hace mucho tiempo sobre los peligros de las pandemias. Hemos sabido hace mucho tiempo de pandemias más bien lejanas como ébola o SARS, que ocurren en espacios más como limitados en la geografía, que no han llegado a ser como pandemias globales exactamente. Pero con respecto a COVID-19, casi nos ha tocado a todos, ¿cierto? No hay una persona que no conoce a alguien que ha muerto, ¿cierto? O muerto, hospitalizado o en nuestros ambientes. Y eso es la verdad, o acá, o en Norteamérica, o en África, en India, en muchos lugares. Y quería saber si hay una oportunidad acá, como ya hemos sentido en nuestros huesos que es COVID-19, podemos encontrar un paralelo con el clima. Es decir, que obviamente los eventos climáticos también están volviendo más y más reales para nosotros, ¿cierto? O bien inundaciones en Nueva York o los incendios en California o Amazonas. Pero ¿ves una oportunidad acá, una oportunidad como periodistas para utilizar el COVID-19 para hablar de la gran... Sí, okay. Exacto. Mira, hay algo bien interesante que además no es un fenómeno nuevo. Okay. Tiene que ver con cambio climático y migraciones, ¿no? Ah, claro. Yo tengo efectos de olas de calor sumados a conflictividad interna. Hay un caso de estudio muy interesante que les recomiendo revisar, es el caso de Siria. Tal vez es uno de los más estudiados.
tienes conflictividad interna en el país sumada a unas sequías prolongadas. Esto me genera un desplazamiento forzado de la población que empieza a llegar a las ciudades. Pues cuando yo tengo un aumento de la densidad poblacional, cuando yo tengo un aumento de la densidad de las personas que habitan en los determinados espacios, tengo mayor posibilidad de transmitir enfermedades. Claro. Se me dispara la transmisibilidad, ¿sí? Justamente por ese tema tan conocido que conocemos del distanciamiento social. Entonces ahí viene un factor. El otro es que a medida que las personas se desplazan, empiezan a necesitar territorios, empiezan a ocupar espacios que antes estaban enfocados en la conservación. Bosques. Entonces empiezan a talar bosques. Empiezan a conquistar territorios. Mira, hay un caso, este es un caso de los 60, el que les voy a contar. Que los invito a que también lo revisen porque es escandaloso. Es más, a mí me encantaría que ustedes como periodistas pudieran escribir sobre esto para que el mundo lo conociera, porque yo no entiendo por qué no es más famoso. Si nos vamos a la región boreal, a la región norte del planeta, quiero que nos ubiquemos en Siberia, particularmente en una región de Rusia que se llama Batagaica. En Siberia, ok. Ajá, ya está Batagaica, se llama así, en Siberia. En los 60s empezaron a deforestar un espacio. Daban un área de deforestar un bosque boreal. ¿Y qué empezó a ocurrir? En esta zona hay permafrost, que es un suelo congelado que guarda gases. Mucho carbón, sí. Metano, CO2. Empezó a descongelarse. Y el área deforestada en este momento tiene la forma como de una raya marina. Se puede ver desde Google Earth. Esto se puede ver desde muy arriba porque el tamaño va tiene 100 metros de profundidad. O sea, cada año se hunde entre 10 a 16 metros, ¿no? Y tiene una longitud superior al kilómetro. Es una cosa loca. Y uno dice, ¿pero cómo así? ¿Se hundió el suelo? Sí. Y es una depresión generada por, mira esto tan interesante, por deforestación, por querer aprovechar el espacio, por un fenómeno, por un evento de cambio climático. ¿Por qué? Porque el calentamiento global lleva a que esa radiación directa sobre el permafrost se descongele. Y esto hace que el suelo se empiece a hundir. Entonces, esta región de Siberia, que se los digo, yo me sorprende que eso no esté más documentado, varias ciudades tienen problemas de infraestructura, puentes, todo, porque como el suelo se ha ido descongelando, se ha vuelto mucho más inestable. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá viene el problema de patógenos también. ¿Por qué? Porque como se empiezan a armar unos pequeños espacios de agua, son escenarios propicios para crecimiento de vectores. Lo mismo que generan enfermedades de transmisión. Como lo mismo ocurre en los fenómenos de las migraciones humanas, asociadas, insisto, por ejemplo, en este caso, cambio climático, como les decía, en el caso de Siria, que es una combinación de aumento de la intensidad de la sequía más el conflicto armado, termina detonando desnutrición, termina detonando el incremento de enfermedades transmisibles de salud mental, porque no es solamente un asunto de enfermedades infecciosas, sino también la salud mental. Entonces hay una conexidad enorme. De hecho, quiero cerrar esta respuesta con una palabra que expresa muy bien lo que implica el deterioro de la salud mental y su conexión con la degradación ambiental. Esa palabra es solastalgia. Se puso ya muy de moda en la primera década de este siglo. Ya es un término médico. Inició como un término filosófico, pero ya es un término médico. Y cada vez vemos cómo las personas tienen que abandonar su tierra, su escenario, su clima. Una persona que toda la vida está adaptada a un clima, tiene que llegar a otro clima, forzadamente por vicisitudes de la vida. Experimenta esa sensación de ruptura, de vinculación. Es como si hubieran arrancado de la tierra. O como se borra un bosque en el cual una persona está habituada a vivir, o como cuando le contaminan el río de donde bebía el agua. Se desencadena ese fenómeno de salud mental que es la solastalgia, insisto, conexión entre degradación ambiental y salud mental. Interesante. Yo creo que ese es lo que acabas de decir. Sigue bien a una pregunta aquí tengo una pregunta de Michelle Soto, que pregunta cuáles comorbilidades se observan con COVID-19 que pudieron exacerbarse con el cambio climático, que yo creo que es una muy buena pregunta. Sí, hay varias cosas. Cuando vienen las olas de calor,
Pensemos en este fenómeno que acabamos de experimentar. O sea, acabamos de tener el mes de julio, más cálido de los que hay. O sea, quedó en empate con otro año. Más cálido registrado. Y acabamos de pasar agosto, tercer año más cálido de los registrados desde que empezó la serie, desde finales desde el siglo XIX, desde 1890, que se empezaron a hacer las mediciones combinadas directas, tanto del aire como de la superficie terrestre. Agosto tiene el top 3 este agosto, está en el tercer lugar. Y tuvimos unas olas de calor, unos incendios que yo creo que todos vimos, inundaciones como lo experimentaste tú. Huracanes. Sí, fenómenos climáticos extremos. ¿A qué llevan estos fenómenos climáticos extremos? Por ejemplo, en el caso de las olas de calor. La gente que hace cuando están olas de calor se confina, se guarda. Y a medida que se presentan estos fenómenos extremos, en los que la gente sale menos, se acostumbra a moverse menos. ¿Qué termina haciendo esto? Y además sumado a las cuarentenas, mira cómo se suma todo acá, el confinamiento. ¿Qué termina? Desencadenando sedentarismo. Y no solo es el sedentarismo en sí, sino yo quiero hablar de una comorbilidad de la cual poco se habla, y es la salud mental. Porque la salud mental en sí termina siendo una comorbilidad, aunque no está descrito como tal. Lo que pasa es que la salud mental se asocia a muchas otras cosas. Pero todos lo sabemos, es que para esto no se necesita ser médico. Si tú estás enfermo y tienes tu ánimo completamente afectado y no estás conectado con la idea de sanar, de recuperarte, sino estás enfocado en ir hacia abajo, eso te deteriora completamente. Entonces, ahí hay un asunto muy relevante y tiene que ver con eso precisamente. ¿Sí? O sea, lo podría asociar eso a los fenómenos extremos. Ahora bien, otro fenómeno extremo, por ejemplo, los huracanes. Acuérdense que el cambio climático tiene una particularidad con el fenómeno de huracanes. Pues lo que nos ha dicho el IPCC, que entre otras cosas sacó un informe este año, ¿no? Justamente en todo este rollo, precisamente en este tiempo de pandemia salió un informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Nos dicen de los huracanes, con el cambio climático, con el calentamiento ambiental global, no es que se vayan a ser más numerosos, pero sí van a ser mucho más intensos. ¿Por qué? Porque los océanos, al ser más calientes, le transfieren más energía a los huracanes. Y el huracán, al tener más energía que hace, pues tiene vientos más potentes, desencadena más precipitaciones. Si yo tengo precipitaciones y tengo inundaciones, ¿qué tengo? Enfermedades. Claro, enfermedades bacteriales, virales, pero más bien bacteriales, ¿cierto? Y virales también. Si tú tienes todo este tipo de enfermedad y además te da COVID, ahí tienes una comorbilidad por infección. Entonces, una persona con infección respiratoria, ¿sí? Que se le desencadenó fue por todo esto, y además de eso, le da COVID. Entonces, tienes de base una comorbilidad que es una enfermedad pulmonar de base, ¿sí? Entonces, es como por dar, hay varios ejemplos, pero quería citar esos porque tal vez son como de los más recientes, y todo esto termina, insisto, conectando las diferentes esferas de las que hemos venido hablando. ¿Sabes? Hay otra pregunta que también es interesante, que sigue de esa, y no sé si lo puedes leer, porque el cambio climático está modificando la distribución de vectores de patógenos, así como migraciones humanas masivas, que tanto va a cambiar el mapa y los ciclos de epidemias a nivel global. Sí, no sé qué tan fácil es contestar eso, pero es muy interesante. Cada vez, cuando se estudia, hay un campo, se conoce salud ambiental. Cuando uno estudia salud ambiental, de hecho yo soy profesor de salud ambiental acá en Colombia, en la Universidad Javeriana, en la parte posgrado. Y cuando uno está estudiando el tema de enfermedades infecciosas, se encuentra con lo siguiente, que hay un desplazamiento de los vectores de donde tradicionalmente se encuentran. Estamos hablando de vectores como insectos o... No voy a ser más preciso, pero los mosquitos, voy a ponerles un ejemplo para no dar tantas cosas, tanta información. Malaria. Vamos a la malaria, Yo tengo malaria. Cuando yo aumento la temperatura, mira lo que pasa con la malaria. Claro. Depende de qué tanto la aumente. Si la aumento mucho, los mosquitos ya no se reproducen igual, ya no pican igual. Entonces, lo que se proyecta es que para 2100, por ejemplo, muchos lugares de África van a estar libres de malaria. Libres. Pero quemadas, pero libres de malaria, totalmente quemadas. Súper caliente. Súper.
pero libres de malaria. ¿Por qué? Porque el incremento hace que el vector migre. ¿A dónde? Lugares donde no estaba. Que esos mosquitos migren. Y no solamente o sea, mosquitos en general, ellos migran y se van a otros lugares con temperaturas con las que se sientan más. Pero por la misma lógica, entonces podemos esperar que Europa, por ejemplo, va a encontrar Seguramente. malaria o dengue o esos. Claro Ajá, que sí. ajá. Claro que sí, porque ¿qué es lo que pasa? Por ahora, esas enfermedades en este tiempo de la Tierra, en otros tiempos fue diferente, pero en este tiempo, esas enfermedades tropicales están confinadas en un espacio. Tenemos acá 30 grados abajo, ¿sí? Hasta ahí, en la zona tropical. De ahí para allá, zonas subtropicales, no. Pues con esto, lo más posible es que ocurran dos fenómenos. Uno es la migración de los vectores en la latitud, que se vayan a latitudes más norte y latitudes sur. Uno. Y dos, migración de los vectores por altura. Por ejemplo, países tropicales como Colombia. Colombia, de pronto, en Estados Unidos esto es difícil que a uno se lo entienda cuando uno dice, mira, Jenny, yo vivo en tierra fría, pero tengo un primo que vive en tierra caliente. ¿Tú vas a decir? Ah, sí, no se entienda allá, no. Acá es como, están a 5 kilómetros de diferencia. Ajá. La temperatura cambia mucho, porque aquí tenemos algo que son los pisos térmicos. Ajá. Sí, en los países de América Latina. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estamos viendo también es una migración de estos vectores de zonas bajas a cada vez zonas más altas. Y la proyección apunta a eso, a un cambio, como bien lo dice Mach, un cambio de la distribución de los vectores. ¿Sí? De estos agentes transmisores de enfermedades que empiezan a desplazarse por diferentes lugares de la geografía. Y ese es uno de los problemas que actualmente estudia la salud ambiental, y es la variación prospectiva de las enfermedades infecciosas y su relacionamiento con el incremento de la temperatura global. Dijiste algo interesante estos días en Twitter, como publicaste las imágenes que muchas personas han visto del metro de Nueva York ya inundado, como en una manera muy dramática, que ya no es un fenómeno limitado a zonas tropicales o algo así. Yo creo que estamos hablando de la tropicalización de muchas otras zonas también, como consecuencia de estas dos como fenómenos paralelos, ¿cierto? Como pandemias y... Mira que uno ve lo siguiente. El cambio climático, antropogénico, porque hay que ponerle apellido. Bueno. Climático, y yo creo que es justo que ya en este momento en el que estamos, que ya cada vez hay más evidencia que el cambio climático que estamos experimentando, y cambio climático ha habido mucho. De hecho, eso estudia la paleoclimatología, estudia los cambios climáticos de la historia de la Tierra. Sí, pero este que estamos viendo ahorita hay que ponerle ese apellido, antropogénico, porque hay una relación con la actividad humana. Entonces tiene una característica y es que no tiene fronteras, pues porque es global, claro. Pero hasta ahora lo que se venía percibiendo es, esto es un asunto de los países pobres, un país de los de baja renta, son los del problema. Lo que nos ha ido mostrando esta expresión de los fenómenos extremos es que no es así. Es que todos los países, todos, así sean los más ricos del planeta, como acabas de experimentarlo en Nueva York, pueden tener muchos problemas. Entonces, claro, ¿para qué sirve tener tantos recursos? Para adaptarse al cambio climático. Entonces, oiga, vamos a hacer infraestructura de adaptación. Mira la diferencia cuando ocurre un terremoto en Haití. Claro, sí, eso, como solo tenemos 5 minutos más, pero llegas a un punto muy interesante, que es que ninguno de esos dos fenómenos, ni COVID-19 ni el cambio climático, afecta a las poblaciones igualmente, no, para nada. Aún como en los Estados Unidos, por ejemplo, habían subcategorías de personas que sufrían más y ellos tendrían que ser pobres. Igual esas personas viviendo, por ejemplo, en el sur del país y en ciertas condiciones, por New Orleans, por lo que sea, están los más golpeados por los eventos climáticos, y es un fenómeno epidemiológica y también... Sí. Ese es un factor epidemiológico, porque entre más vulnerable es la población, menos posibilidad tiene de acceder al saneamiento básico, sea el agua potable, menos posibilidades tienen de acceder a los servicios de salud, a una vivienda digna. Pues obviamente los efectos del cambio climático son peores, o sea, la tragedia, la capacidad de manejar el riesgo
es mucho menor, así es. Entonces lo ves como un asunto de derechos humanos también. Pero pues, Ajá. entonces, esto es un asunto en el cual hay que pensar, y ahí lo ligo con una pregunta de cierre que está haciendo Gerardo Avilés, dice, ¿cuál es la relación entre el cambio climático y el sistema económico actual? Y ahí voy a ligarlo de esta manera, Gerardo, y Jenny, para redondear la respuesta. Y es Dale. que tenemos que pensar un sistema económico, a mí me encanta esa formulación que tiene la economista Kate Raworth, y es que por un lado respete los límites planetarios, pero por el otro lado sea una economía que entienda de manera concernida la dignidad humana y los derechos humanos. Entonces, ahí es donde está ese equilibrio entre lo que mencioné al inicio de la entrevista, entre un modelo económico que sea regenerativo, que le permita a la tierra recuperarse, que le permita a los seres humanos ser agente de esa regeneración, y que sea un modelo económico que permita una redistribución equitativa. No dije la palabra igualitario, no usé palabra igualitario. Dije equitativo, que es diferente, que es la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades y tener las herramientas también, obviamente, de adaptarnos a este nuevo mundo que nos correspondió vivir a causa de nuestras acciones de anteriores generaciones y también, obviamente, por acciones de nuestra generación. Muy bien, así se escucha el médico rural de hace unos años, ¿cierto? Ya hemos vuelto a tus raíces, ¿cierto? Esas son las raíces. Bueno, entonces yo creo que ya, yo no sé si hay, no, yo no veo preguntas. No sé, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Pues sí, bastante bien. Ya no hay más preguntas de las personas que siguen la transmisión. Entonces, no sé si alguno de los dos quiera dar como alguna conclusión o algún comentario de cierre y podemos cerrar la entrevista. No, solo estoy muy agradecida por Camilo, la manera de que piensa y por compartir con nosotros. Muchas gracias, Quetzalí, Jenny, por esta entrevista, y a todas las personas que se conectaron. Para mí ha sido un espacio maravilloso para poder conversar, poder construir. Pueden seguirme a través de mis redes sociales, podemos entrar en contacto, @CamiloPrietoVal, y ahí nos podemos comunicar y podemos seguir compartiendo y construyendo. Muchas gracias. Y adelante, y felicitaciones con esa titánica tarea que implica comunicarle al mundo. Eso. Bueno, feliz noche. Muchísimas gracias, Camilo y Janine. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Seguimos esta semana con el programa del Quinto Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico. Que tengan linda noche.